Hola, bienvenidos a otro capítulo de The Global Latin Factor en español. Mi nombre es Crispín Valentín, soy su presentador. Hoy tengo una historia excelente para ustedes, así es que acuérdate de suscribirte al canal porque tengo a Edwin Prieto Linares. Es un periodista, parte de Movida Hispana aquí en Estados Unidos y tiene una historia como si no te lo creyeras. Estamos hablando de un pequeño lugar donde vino a Estados Unidos a cubrir la Copa América. Así es que ahora al capítulo. Edwin, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Crispín, gusto que me hayas invitado acá. Un placerazo estar aquí contigo. Claro que sí. Ya te había visto varias veces. Una vez, no sé si te acuerdas, me topé contigo en un evento. Yo estaba haciendo un servicio y tú eras el maestro de ceremonias. Es la primera vez que te vi. Y luego me topé contigo en otro evento de mujeres algo. Y estabas haciendo reportajes en ese entonces también. Y otra vez me topé aquí con Diego. Sí. Y llevaban como 3 veces. Digo, ok, este es un plan que tenemos que estar aquí. Algo pasa. Por algo estuvimos acá juntos hoy. Claro que sí. Pero antes de que empezamos, vamos a hacer una serie que le llamo yo Preguntas al Chile. Si no te has suscribido en este momento, ¿qué estás esperando? No pierdas nada. Y ganas absolutamente unas maravillosas historias como la de Edwin. ¿Estás listo, Edwin? Listísimo, vamos. ¿Tacos o tortas? Tacos. ¿Tortillas de harina o tortillas de maíz? Tortilla de harina, por favor. ¿Gorditas o pupusas? Está muy difícil, pero últimamente he comido muchas más pupusas. ¿Más pupusas? Últimamente, sí. ¿Frescolina o malta polar? Frescolito, malta polar. Malta polar. Malta polar. ¿Qué son estas dos? Frescolita es una soda de cola roja. Es como la Big Red de Venezuela. Así te lo resumo. La malta polar es como una... es como cerveza de raíz, pero un poco más dulce. Root beer. Ajá, como root beer, pero un poco más dulce. Agua de horchata, jamaica, tamarindo. ¿Cuál tipo de agua? Difícil elección, pero horchata. ¿Te gusta el picante, salsa verde o salsa roja o no te agrada para nada? Me quedo con la salsa verde, Salsa verde, siempre. ¿Pabellón criollo o asado negro? ¡Wow! Difícil. Pabellón criollo es mucho más cercano, mucho más rápido que un asado negro, así que honestamente me quedo con el asado negro. Qué chido. Estos son también platillos. De venezolano, sí. Exactamente, de donde él viene. Ok. ¿Menudo o pozole? Pozole. ¿Taqueños o empanadas? ¿Tequeño o empanada? El tequeño es un amor importante, pero la empanada... La empanada. Explícame cómo es una empanada de Venezuela. Porque hay diferentes, depende de Sí, Chile. depende del país, correcto. En el caso de la empanada de Venezuela es hecha con harina de maíz precocida, un poco de harina de trigo, se hace la mezcla y luego ya el relleno prácticamente de lo que quieras. Puede ser carne, puede ser pollo, puede ser queso, puede ser jamón, de lo que quieras. Y, muy importante, de acompañante, una salsita. Puede ser una salsa de ajo, un poquitito de picante, el que le guste el picante, como lo desee. Chido, me gusta. ¿Churros o flan? Churros. ¿Bailar cumbia, salsa, merengue o bachata? Todo. Todo. Vamos con todo. Ok. No sé si la gente que te conoce o que te ha visto, para narrar partidos eres buenísimo. Gracias. Así es que pensando en tu jugada favorita que has visto recientemente o en la historia de tu mirar fútbol, que es una de tus pasiones, nárrame brevemente cómo fue la jugada hasta el punto del gol. En la voz de alguien que sabe narrar. A ver, hay una jugada que recuerdo mucho que es en mi tiempo de narrador de fútbol en radio en Venezuela. Jugaba Carabobo Fútbol Club en el Misael Delgado de Valencia, hermoso estadio ante Estudiantes de Mérida. Y había un chico de 17 años que hasta esa noche era un completo desconocido. Le decían Toretico por la película de Rápido y Furioso, el personaje Toretto, porque tenía mucha similitud. Calvo, habían algunas similitudes, pero solamente ahí. No era alto ni fuerte. Bajitito, de cabello, no tenía cabello, y de apellido Vargas. En ese momento todos quedamos deslumbrados con la gana que le ponía ese chico a jugar al fútbol. Y recuerdo clarísimo que fue un total golazo. Y la jugada va más o menos así.
Mauricio Cova arranca desde la mitad de la cancha. Atención porque ataca Carabobo, Estudiantes de Mérida. La proyección por la derecha con Andrés Montero. Montero con bicicleta, sale de uno. Toca a la izquierda para Toretico. Ahí está Vargas, se mete en el área, bicicleta, sale de uno. Engancha Vargas a la izquierda, le quiere pegar. ¡Golazo! ¡Gol! De Toretico, sí. De Vargas, que llegó rapidísimo y llegó furioso también pegándole de zurda. Nada que hacer para el guardameta. Y en 58 minutos de partido, Carabobo 1. Estudiantes de Mérida 0. Wow, un aplauso. Un aplauso. Ya lo había visto en unos videos. Okay. Eres buenísimo. Gracias, y me agradaba la idea. Gracias. Digo, vamos a narrar uno de los goles preferidos de... Mira, me encantaría tener la grabación original del gol de Toretico. No la tengo, pero lo recuerdo como un golazo. Tal cual, salía de mitad de cancha, tocan a derecha, el jugador sale de uno, toca con él, se mete en el área, bicicleta, sale de uno, sale de dos, engancha a la izquierda, le pega. O sea, maravilloso, hermoso gol. A lo mejor ya tenemos una casi réplica de cómo fue eso. Vamos a ver. Para los recuerdos. Ok, una conspiración, una teoría de conspiración que escuchaste una vez más, un día, que cuando la escuchaste dijiste, eso puede ser cierto, o tal vez sí es cierto. ¿Nada te viene a la mente cuando escuchas algo así? Teorías conspirativas. Muchísimas. Hoy en día se está hablando mucho de la CIA, por ejemplo, de que si de verdad hacen bien su trabajo, de si de verdad esos documentos desclasificados están desclasificados del todo o no. La gente tiene muchas dudas si el asesinato de Kennedy fue en verdad algo planeado o no. Entonces, me generan muchas dudas. Me encantaría tener las respuestas. Probablemente nunca las tendremos, pero es parte de la vida esos misterios. Qué chido. Cuando escuchas la palabra latino, latina o Latinx, no sé si has escuchado ese término, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Alguien que habla español o que no necesariamente habla español, pero en su casa se habla español. Ok. Ahora, ¿tú te consideras latino? ¿Prefieres que te diga venezolano, humano? ¿Te importa? Como sea, porque la verdad no me parece ofensivo ninguno de los términos, ni latino, porque soy latino, ni venezolano, porque lo soy. En algún momento, te digo la verdad, Crispín, llegué a avergonzarme de mi nacionalidad. Hoy en día no es así, con todo, y que a nivel político han pasado muchas cosas y que acá en los Estados Unidos nos quieren ver a los venezolanos como los malos, con todo este tema del Tren de Aragua y todas las situaciones. No me avergüenzo de mi nacionalidad porque sé que no estoy haciendo lo malo, que no estoy siendo como esas personas, porque lastimosamente el ser alguien malo no tiene nacionalidad. Hay gente mala de todas partes del mundo. Entonces no me avergüenza ni latinoamericano, ni venezolano, hispano o ser humano, que lo somos. Un poquito más de eso al respecto de por qué sentiste un poquito de vergüenza por los reportajes que pasaban o qué exactamente viste que te causaba sentir eso. Porque personalmente cuando migré a los Estados Unidos me vine muy divorciado de mi país. Estaba muy molesto con todo lo que sucedía alrededor, con gente que no abría los ojos con lo que estaba pasando y sentía como que no creo que pertenezco, no creo que encajo, siento que debo estar en otro lado. Y el hecho de tratar de adaptarme a este país me hizo que por momentos me desligara por completo de todo lo que sabía de mi país, porque entendí, no puedo traerme el país para acá. Estoy en un nuevo país, debo adaptarme a él. Y lo hice, lo he estado haciendo, pero ya dejé atrás ese sentir vergüenza por mi nacionalidad y ya era más por temas personales, ni siquiera por las noticias, era más como algo personal de rabia, de molestia, de que no se viera el nombre de Venezuela para buenas cosas, sino que siempre se hablara mal y que internamente todo se viera mal, que no hubiese algo bueno que contar. Entonces eso me hacía sentir esa frustración, pero ya hoy en día, cuando hay muchas cosas malas que contar, pues también hay muchas cosas buenas que contar. Y si no hubiesen, no me importa. Ya hoy en día tengo una mentalidad completamente distinta. ¿Cuándo fue que cambió la página de eso? Que, digamos, te reconciliaste con lo que era la relación con Venezuela y al respecto de verlo diferente. Yo creo que durante la pandemia. La pandemia fue un momento que hizo reflexionar a muchas personas y allí fue donde entendí, ok, yo vengo de un sitio y yo soy quien soy en parte por ello. Hoy en día estoy en otro sitio, como los Estados Unidos, he aprendido de muchas personas, de muchas nacionalidades, pero buena parte de lo que soy, porque viví casi 23 años en Venezuela, es eso. Es el hecho del sitio donde crecí, de la gente a la que conocí, de la comida que probé, y eso forma parte muy importante de mí y de cualquier persona, porque inevitablemente
cada persona que sale de un país y se va a otro se lleva algo. Porque yo puedo conocer españoles que nacieron en España, pero resulta que vivieron 15 años en Portugal. Algo tienen de portugueses. Sí. Inevitablemente. Entonces, de allí es donde yo digo, por supuesto que tengo mucho de Venezuela. Porque vengo de allá. Porque no pierdo el acento. Porque tengo los gustos, los sabores y manerismos que me doy cuenta que se me nota que soy venezolano. Y así pasa con muchas nacionalidades, que tú ya puedes identificar, esta persona es de algún lado en específico, de algún país en específico. Y eso no se quita. Inevitablemente puedan pasar los años que pasen, no lo pierdes. Chido, excelente. Ok, vamos a retroceder un poquito al tiempo. Eres el menor de 4, Sí. así es que dentro de lo que era tu infancia, me recuerdo que el fútbol era todo para ti. Sí. Literalmente. ¿Quién te introduce al fútbol? ¿Dónde lo ves? ¿Toda la vecindad juega? ¿O a lo mejor tu papá, tu hermano le gusta más jugar? ¿Quién te presenta el fútbol? El fútbol me lo presenta entre mi papá y mi hermano mayor. Mi papá, porque es amante de los deportes, su principal pasión es la música, él es músico, pero además de eso, el deporte. Principalmente el fútbol europeo, amante del Real Madrid. Y en el caso de mi hermano, porque mi hermano en aquel momento practicaba fútbol, entonces era como algo mucho más cercano de, ok, a mi papá le gusta verlo, a mi hermano le gusta jugarlo, vamos a jugar. Entonces yo vengo de una localidad como lo es Los Guayos, donde se jugaba mucho fútbol, muchos deportes en general, fútbol, béisbol, baloncesto, pero se jugaba mucho fútbol, tanto organizado como en la calle, con 2 piedras que funcionaran como la arquería y tenemos que pausar porque venía un vehículo y tenía que pasar el vehículo, pero en plena calle se jugó demasiado. Entonces, eso fue parte muy importante de mi pasión por el fútbol. Verlo en la calle, verlo a nivel organizado, verlo en la escuela, verlo en la televisión. Ya era algo de mi día a día inevitablemente. Ok. Ahora, ¿tienes ilusiones de llegar profesionalmente? ¿Sueños de hacerlo y tratar de esforzarte a llegar a eso? ¿O hasta cierto tiempo cuando estás jugando, como tú te encanta tanto el fútbol, te das cuenta la diferencia al respecto de un profesional a alguien que quiere llegar ahí y el esfuerzo que tiene que hacer uno para llegar allá? Yo rápidamente me di cuenta que no iba a llegar a ser profesional y no por falta de talento, sino disciplina. Porque, a ver, tú puedes tener talento o no, pero si eres disciplinado puedes mejorar muchas cosas. Yo no tenía la disciplina como para decir que iba a poder ser futbolista profesional, porque requiere de mucho sacrificio, requiere de mucha entrega, de mucha pasión, y yo me divertía mucho. No necesariamente me sacrificaba o algo por el estilo, no. Para mí era divertirse. Y para llegar a ser profesional tiene que ser mucho más que diversión. Y esto aplica para cualquier área, para la comunicación, para la medicina. Te tiene que gustar, pero también tienes que ser muy profesional, muy dedicado. Y yo no me veía de esa forma como atleta. Cuando tú dices de diversión, en ese entonces, ¿a qué te refieres? ¿A qué te llamaba más la atención en ese entonces? Pasarla bien. Para mí el fútbol era pasarla bien, estar con amigos, reír. O sea, no era necesariamente competir. No era esa necesidad de competir, de querer ganar. Era disfrutar. Era pasarla bien. Si ganábamos, excelente. Si perdíamos, ok. Pero la pasamos bien. Que para mí eso era lo más importante, inclusive cuando jugábamos competencias y torneos organizados. A mí siempre lo que me importaba era, vamos a pasarla bien. Ok, aquí en este torneo organizado hay que competir, tenemos que ganar, pero tampoco suframos. Vamos a pasarla bien. Eso era lo que yo quería siempre, pasarla bien y lo que mucho recuerdo, toda esa época donde mi vida solamente se pasaba en jugar fútbol, era que me divertía mucho con mis amigos, con todos mis compañeros de fútbol, sea en el liceo, sea en la calle, sea en el equipo de fútbol en Piedras Negras donde jugaba. Era divertirse, era reír en entrenamientos, en los partidos, antes del partido, después del partido, reírse, disfrutar. Eso para mí era lo más importante. Dentro de ese tiempo, tú descubres que de una manera u otra tienes que estar involucrado en los deportes. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, ahora me acuerdo una historia, decías que tu mamá decía, ¿por qué no eres uno de esos que da masajes a la gente? Sí. Y decía, mamá, ¿no es eso? Sí, mi mamá, de verdad que grandiosa, al ver que me encantan los deportes, y ella decía, bueno, pero de alguna manera u otra él tiene que vincularse al deporte. Y, bueno, no conocía que eso se le llamaban fisioterapeutas. Y ella me decía, no, los que le hacen los masajes. Yo, no, mamá, fisioterapia. Pero cuando yo me doy cuenta que se requiere para ser fisioterapeuta, no.
no me gusta el área. Respeto mucho a las personas del área de la medicina. Tengo cierto conocimiento de fisioterapia porque en la universidad donde estudié también dictaban fisioterapia. Conocí mucha gente de fisioterapia. Respeto muchísimo a los fisioterapeutas, pero es una labor muy complicada a la cual yo no estaba dispuesto. ¿Cuántas horas tú piensas que pasaste jugando fútbol en videojuegos, jugando béisbol, que narrabas, que te diste cuenta que eras bueno, que lo de hablar se te daba muy fácilmente? Muchísimo. O sea, mis primeros recuerdos son en Venezuela cuando mi papá me compró el PS1, el PlayStation 1 y el juego con el que vino fue Spider-Man y Winning Eleven 3. Y yo disfrutaba mucho jugar Winning Eleven 3 porque parte del disfrute era yo narrar el partido mientras lo estaba jugando. Entonces era algo, y vuelvo a caer al tema de la diversión, era netamente por divertirme, era solamente por pasarla bien. Hasta que luego llega un punto en el que yo digo, ok, pero hay gente en televisión que lo hace y viven de eso. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? O sea, ahí es donde me cae el 20, como dicen en México, y yo entro en la duda de, ok, si me estoy divirtiendo en esto y siento que tengo algo de conocimiento porque imito a los narradores y cómo lo hacen, ¿por qué yo no puedo tener un estilo? ¿Y por qué no puedo intentar hacer esto? Y eso es lo que a mí prácticamente me motiva a estudiar comunicaciones y periodismo, porque no era principalmente en aquel momento que me apasionaba el periodismo. Mi pasión por el periodismo la descubro después. Pero yo inicialmente entro porque yo digo, ok, para llegar a la televisión hay que estudiar periodismo. Entonces, bueno, vamos a estudiar periodismo porque de aquí puedo ser narrador deportivo. Y descubro un universo que no le había prestado atención hasta el momento. Ok. ¿Te acuerdas cuántos años tenías cuando dijiste que te cayó el 20 exactamente? Que dijiste, esta va a ser la manera donde voy a ir a caer. 15 años. 15 años. Sí. Y después de eso ya dedicas, esa es tu línea, ya sabes que tienes que estudiar y esto y el otro. Ahora, dices que el amor al periodismo. ¿Cuándo es que te enamoras del periodismo? ¿Cuándo es que sabes que es parte de lo que tienes que hacer, pero igualmente te da otra sensación al respecto del periodismo? En la primera clase que vi, eso fue inicios del año 2013, porque a la universidad donde yo estudié y terminé graduándome, habían dos formas de entrar. O presentabas una prueba con miles de estudiantes, o hacías un curso sabatino de, creo que era de 2 o 3 meses, donde era un poco más probable que ingresaras a la universidad. Entonces, recuerdo perfectamente esa primera clase donde en mi pasado, en el colegio, en la escuela, a mí jamás me interesaba entrar a clase. Y lo digo con mucha responsabilidad de que yo prefería 1000 veces hacer otra cosa que entrar a clase. Por ejemplo, hubo un año donde yo tuve que hacer verano con 2 materias porque no las pasé, porque no entraba a clase para ver el Mundial de Sudáfrica 2010. Entonces, como no entraba a clase, las materias me quedaron, mi mamá me quería matar, y mientras muchos estaban de vacaciones, yo estaba en el colegio para pasar esas materias porque no las había pasado. Entonces, el luego entrar a esa clase por primera vez y no querer salirme, estar atento a lo que decía la profesora, en aquel momento la recuerdo, Nieves García, claramente recuerdo el nombre de la profesora, el apellido, y decir, esto me interesa y quiero ver más. Y cuando se acabó la clase era como que, yo quiero estar aquí. Cuando antes era lo contrario. Terminaba la clase y adiós. Y en esta oportunidad era, yo quiero seguir aquí. Quiero que ya vuelva a ser sábado para venir a ver clase. Fue como que, aquí pasa algo. Algo hizo clic, que esto me interesa, esto me gusta y necesito seguir viniendo. Y se convirtió en una apasionante carrera donde descubrí que no es solo ser narrador deportivo, es ser periodista, es tener respeto por la comunicación, es tener respeto por las personas, es entender de qué manera te vas a manejar. Es un mundo muy amplio al que no conocía y que no sabía que me iba a enamorar tanto de eso. Okay. Ahora, ya que te enamoras de eso, igualmente sigues con tu trayectoria de estudiante. Ya después de que te gradúas, porque te gradúas, ¿cuál es el título, digamos, que te graduaste? Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo Audiovisual. Ok. Dentro de ese recorrido, porque estuviste en la radio de internet, sí, estuviste en radio regular, estuviste en televisión nacional y local, ¿todo eso era durante ese tiempo o después de que te graduaste? Todo lo hice como estudiante. Todo lo hice, absolutamente todo lo hice como estudiante. Yo prácticamente me gradué y me vine a Estados Unidos. Es decir, mi ejercicio como licenciado técnicamente empezó con Movida Hispana acá en los Estados Unidos. Okay. Del resto, todo lo que hice en Venezuela fue como estudiante. Radio local, televisión local, el intento de hacer televisión nacional
medios electrónicos, todo fue como estudiante, siempre. Dime un poquito del intento de Televisión Nacional. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué es lo que aprendiste dentro de eso? ¿Qué es otro tipo de nivel diferente a cuestión de cómo tú te estabas acostumbrado? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no pudiste ejercer eso? No se pudo realmente porque fue un casting donde probaron a varias personas y en ese casting no quedé seleccionado porque se habían llenado los cupos por completo. Era la cobertura del Mundial de Rusia 2018 para un canal que todavía en aquel momento tenía cierta relevancia en Venezuela, como lo es Meridiano Televisión. Y por un amigo en aquel entonces muy cercano, él pues muy amable, hizo los intentos, me llevó hasta el canal, me quedé con él en casa de sus tíos para intentar entrar al canal, donde era un casting de muchísimas personas y terminé haciendo el último call, solo que ya al final no terminé el llamado, solamente entraban 2 personas. Y esas 2 personas que entraron se quedaron por un buen tiempo en el canal y yo no pude ingresar, porque era netamente hacer el mundial y salir. Podíamos quedarnos o no, pero me llevo la satisfacción de saber que las personas que vieron mi audición les gustó, le pareció bien, solo que no habían los espacios para completarnos a 3. Por el contrario, fuera entrado al canal y no me fui molesto ni nada, ni bravo, porque me llevé la satisfacción de que, ok, pude haber estado a este nivel, les gustó a los productores, que al final es lo más importante, que son ellos los que tienen el criterio para quién entra, quién sale, quién está, quién no está. Okay. Entonces eso te da un poco de esperanza saber que porque no había suficientes espacio, no te agarraron, pero es posible que puedas hacer esto en otro lado. Claro, por supuesto, sin duda alguna, sin duda alguna. No me cierro a esa esperanza, a esa ilusión. Y si llegase a ser, es que no era tan bueno como lo necesitaban en el momento, pues también lo entendería, porque al final del día era un estudiante que su único bagaje en aquel momento era netamente radio. Para ese momento yo no tenía experiencia en televisión, entonces era muy válido si no me querían seleccionar porque no era lo suficientemente bueno para ellos. Al final me fui bastante contento. Ok, ya eres licenciado. ¿Cómo es tu recorrido a Estados Unidos? Como por ejemplo, yo soy mexicano, yo vine de 11 años, ilegalmente, luego ya legalmente y luego ya ciudadano, veterano y todo lo demás. ¿Cómo es? Yo sé que la historia es diferente para todas las personas, igualmente de Venezuela, pero al respecto de tu historia, si está bien compartir un poquito, ¿cómo es que es tu jornada para llegar a Estados Unidos? Mi jornada para llegar a Estados Unidos inicialmente fue estar acá un tiempo y volver a Venezuela. O sea, mi idea principal no era quedarme acá desde la primera vez que llegué en marzo del 2019. Tú veniste a juntar dinero para irte a la Copa América por tiempo temporal. Sí, señor. Esa fue la idea principal. Llegar acá en marzo del 2019, juntar algo de dinero, porque lastimosamente en Venezuela no iba a tener cómo juntar ese dinero para costear el viaje a Brasil para poder hacer la Copa América de ese año 2019. Y ya estando acá, ya teniendo el dinero juntado, me dicen desde Venezuela, ya la Copa América no va. No se dieron los planes, no pudimos, porque ellos me están gestionando toda la parte de papeles para poder estar en la Copa América. Llámese credenciales, llámese entradas, salidas, contactos, todo lo concerniente a eso. Solamente yo necesitaba costear mi parte monetaria. Pero de resto, ya la estación, que era una estación de radio a la que yo trabajaba, iba a conseguir los derechos de transmisión, los carnets para ingresar y por ende los equipos que nos teníamos que llevar. Yo solamente tenía que poner mi parte. Yo cumplí con mi parte, lastimosamente la estación no pudo, no voy a decir que no cumplieron, simplemente no pudieron porque es una lotería, es un sorteo a ver quién puede obtener los derechos de transmisión. Lastimosamente no los obtuvieron y ya me vi en un momento donde dije, ok, ya estoy acá, no tengo nada que perder estando aquí porque no me veía en Venezuela haciendo otra cosa. Yo me veía haciendo la Copa América y volviendo a Estados Unidos. Me quedaba para mi graduación y volvía acá a Estados Unidos. Pero al final me quedé, a mi graduación no fui y a la Copa América tampoco. ¿Me arrepiento? No, en lo absoluto. Todo eso ayudó muchísimo. Cuando uno piensa que cuando va a cubrir la Copa, piensa que la estación o lo que sea posiblemente va a cubrir todo. Sí. ¿Por qué no es el caso en esto? Porque es una estación pequeña, porque eso es la parte de que uno no sabe que normalmente tienes que cubrir tus propios gastos y la compañía no te los va a cubrir. Sí, es un universo que descubres después y en ese caso en particular de la estación, más allá de que era una estación pequeña, es que así es el negocio hasta grandes escalas, porque luego lo descubrí
haciendo la Copa América del año pasado de acá de los Estados Unidos, donde conocí a un periodista que me parecía espectacular, que lo había visto en televisión desde niño y tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él. Se llama Tony Carrasco, él en Venezuela es una persona muy reconocida en el periodismo deportivo, con un programa de entrevistas fantástico. Y él me comentó y me hizo abrir los ojos y me dio hasta tranquilidad. Porque él me decía, ni Meridiano Televisión, que era el programa que te mencionaba anteriormente, el canal, que era como ESPN en Venezuela. Era una maravilla. Transmitían grandes ligas, Premier League, Liga Española, Liga Italiana, de todo. Era un fantástico Meridiano Televisión. Y él dice, ni Meridiano Televisión, cuando aparecía ESPN, te daba el dinero y te daba la acreditación para viajar, llámese el Mundial, Copa América o Juegos Olímpicos. Todos esos viajes que yo hice y que he hecho hasta hoy ha sido porque yo busco la forma de viajar. Yo le ofrezco al canal un espacio para transmitir, para enviarles el contenido, que me permitan vender los espacios y listo. El canal no va a buscar manera ni de vender ni de nada. Solamente me van a dar una carta de trabajo para yo enviársela a la FIFA, a la Conmebol, a los del Mundial, a los de la Copa América, como un aval de que trabajo para el canal. Okay. Pero el canal no va a mover más nada. Yo tengo que mover todo. Eso siempre ha sido así. Es decir, él siempre tuvo que buscar patrocinantes, agencias de viajes, distintos tipos de empresas para poder costear el globo completo de viajar a los Juegos Olímpicos, a la Copa del Mundo, a la Copa América. Y así él ya ha hecho 8 Juegos Olímpicos y 7 Copas Mundiales. Wow. Así. Cuando ya está todo hecho, ya tienes el contenido que puedes llevártelo a la cadena. ¿Vale la pena después de eso? ¿Todo? Sí. ¿Sí? Sí. Chido. Porque es algo que el dinero no puede pagar. Es algo que te llevas, es una experiencia única. Y si ese señor, Tony Carrasco, ya tiene 7 mundiales, 8 Juegos Olímpicos y no deja de hacerlo a pesar de todo lo que conlleva, es por algo. Y yo con esa sola Copa América que hice lo descubrí. Que es algo único, que es algo que nadie te puede robar. O sea, no importa que no ganaste la cantidad de dinero que esperabas porque no vendiste lo suficiente, por ejemplo. Pero los contactos que hiciste, las experiencias que tuviste, lo que viviste en el estadio. Gente que paga por estar ahí y tú estás ahí porque te dan un acceso profesional para entrar. Eso es único. Excelente. Ahora, cuando llegas aquí, si está bien preguntarte de Venezuela, ¿tienes permiso para trabajar de todo eso o cómo funciona todo eso? No. La verdad, yo llego acá con visa de turista y ya luego empiezo a hacer todas las labores para poder obtener el permiso de trabajo para poder trabajar de una manera ordenada acá en los Estados Unidos. Okay, excelente. Ahora, ya estás aquí, empiezas, o sea, tienes todo, ya tienes título, tienes licenciatura, pero igualmente te das cuenta que desafortunadamente aquí como esto no vale, ¿verdad? No. Mucha gente a lo mejor piensa que ya cuando estás aquí tienes todo eso, estudios y lo X cosa, desafortunadamente Estados Unidos no lo reconoce, así es que tienes que empezar a hacer como 3, 4 trabajos para empezar a conectarte con personas igualmente y decirles quién eres y qué es lo que te dedicas. Correcto. ¿Cuáles son los primeros trabajos que hiciste aquí en Estados Unidos? Bueno, todo lo que hice acá en Estados Unidos en un principio no tenía nada que ver con comunicaciones. Es decir, fui mesero, fui trabajador en construcción, fui trabajador en demolición, fui conductor de Uber, conductor de Lyft, de DoorDash, de Uber Eats, limpiando oficinas. Es decir, trabajo clásico que cualquier migrante pudo haber hecho acá en los Estados Unidos. A nivel de comunicaciones, lo que hice fue, aparte, a la par, mientras tenía de esos distintos trabajos, hacer un podcast. Esto que estamos haciendo tú y yo. Y en este caso me aventuré a hacer un podcast de música. Y yo dije, pues, alguien en algún momento me va a escuchar, se va a dar cuenta de que puedo hacer algo, de que tengo una voz, de que tengo un talento y alguna puerta se va a abrir. Y en efecto, se abrieron. ¿Tomó tiempo? Sí. ¿Que no gané dinero de ese podcast? Muy poco. Pero que gané contactos y que gané que alguien supiera quién soy y dónde estoy parado y que puedo hacer algo, también. Y ese era el punto principal, para no quedarme siempre trabajando en la construcción, en la demolición, en todo ese tipo de cosas. Tú muy temprana, no solamente en ese instante, pero anteriormente tú sabes que las relaciones y mantener relaciones con personas eventualmente van a funcionar a lo mejor a largo plazo, ¿verdad? Correcto. Porque la persona que te encuentra haciendo un podcast tiene una idea y está trabajando en algo que te da una oportunidad donde estás ahorita, ¿verdad? Correcto, sí, en efecto, es Carlos Bermúdez. Él y yo nos conocimos en Venezuela.
Trabajamos en épocas distintas en una estación de radio en Puerto Cabello llamada la 967 FM. Y donde él, sabiendo de mí y conociendo y todo eso, él me dice, tengo una empresa a la cual yo voy a necesitar eventualmente locutores para grabar comerciales y grabar algo. Envíame un demo y te tengo como parte de mi equipo de talentos para cuando un cliente necesite y yo vea que tú eres el perfil, tú lo grabas y te vas a ganar este dinero. Yo le digo, perfecto, vamos a hacer esto. Le envío mi demo y él lo tiene. En efecto, se hizo un trabajo, todo excelente. Y tiempo después, él me dice, oye, tú estás en Texas. Y yo, sí. Tengo un cliente en Texas, le estoy montando la página web. Ellos tienen esta idea de generar esta casa de contenidos, este medio de comunicación. Te voy a conectar con ellos. Por favor, grábame un demo de esta índole para ver si a ellos les agrada. Yo voy a hacer la medida de lo posible que seas tú el del agrado, porque sabes que tengo varios locutores. Pero voy a hacer todo lo posible por decirles que como tú estás allá, pueden trabajar mucho más. Y en efecto, así fue. Gracias a Dios les gustó el demo que les envié. Grabé toda la primera tanda de voces junto a Jordis Coronel de lo que terminó siendo el inicio de Movida Hispana como radio. Y ya luego de allí en adelante nos conocimos y empezamos a trabajar ya formalmente en lo que ya viene hoy siendo 2 años de Movida Hispana como medio de comunicación multiplataforma. Movida Hispana, exactamente, ¿qué otra cosa hace al respecto? ¿Qué otras? Cubre deportes, cubre entretenimiento, pero ¿qué otras cosas eventualmente es el plan de ellos, digamos, en 5 años? Medio de comunicación 360. La meta, llamémosle mucho más grande y que es la más difícil de todas, es estar en frecuencia modulada. Es tener una estación FM donde la gente desde su vehículo pueda sintonizar y que estemos allí. Esa sería como que una de las metas más grandes. Pero del resto, cubrir en 360 completo, canal de YouTube, cuenta de Instagram, de TikTok, canal de streaming, que tú desde tu Apple TV, desde tu Roku, desde tu Fire Stick, puedas descargar nuestra aplicación y consumir nuestros contenidos, así como tienes la aplicación de Netflix, de Max, de Peacock, puedas tener la aplicación de Movida Hispana y consumir todos los contenidos que tenemos allí completamente en español. Ahora se están haciendo contenidos en inglés porque evidentemente hay una comunidad latina muy importante, como te decía al inicio, que no hablan español o no dominan muy bien el español, pero siguen siendo latinos, siguen siendo hispanos. Entonces a ellos también les hablamos y por eso también creando contenido en inglés, obviamente con sus títulos en español para toda aquella comunidad que ya se acostumbró a los contenidos nuestros en español, que puedan entender el contenido, que sepan de qué vamos. Entonces Movida Hispana es eso, un medio de comunicación con radio, con tele, con todo lo que conlleva dar información. Deportes, entretenimiento, espectáculos, farándula, comunidad. La revista es una muestra clara de eso porque tenemos una revista impresa también, donde allí se puede ver la variedad de contenidos que se ofrecen para las personas. Desde lo más alto como eventos deportivos importantísimos hasta lo más cercano como cómo puedes conseguir esto en tu comunidad. Estas son las organizaciones que te pueden ayudar en este tipo de situaciones acá cercano. ¿La revista es digital o es en papel? Ambas, digital y en papel. Sí. Ok. En un 2025, ¿crees que todavía estar en la radio FM, AM, todavía es tan potente como era anteriormente, teniendo todos estos vehículos, aplicaciones y todo lo demás que son, digamos, un poquito más potentes y que se mira que literalmente a lo mejor los radios, al menos que se caigan todos los satélites y todo lo demás, ya no haya eso? Correcto. Pero ¿crees que todavía va a funcionar? No va a funcionar tanto como antes, estoy completamente de acuerdo. Pero siempre va a haber un público allí al cual hablarle. Inevitablemente. Siempre va a haber un público al cual hablarle. Entonces, como medio de comunicación, siempre va a importar cubrir todos esos espacios para asegurarse de que el señor, la señora que está acostumbrado a poner su radio tomando café, sepa el contenido que le estamos ofreciendo. La persona más joven que ya esté acostumbrada a ingresar a YouTube, a ingresar a TikTok, también tenga nuestro contenido. ¿La radio no es tan potente como antes? Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero va a ser necesario para poder cubrirle a ese público que va a tener esa necesidad de contenido y que ya se acostumbró por toda la vida a consumir contenido así, de esa manera.
Excelente. Y ya están celebrando Movida Hispana 2 años, ¿no? Hace Sí. mucho apenas celebraron 2 años. Sí, Felicidades a ustedes. Muchas gracias. Equipo, ¿cuántos tienen de equipo ustedes ya? Somos varios, porque tenemos equipo en Venezuela, tenemos un A1, Eduardo Arabia lo tenemos en Chile, estamos los que estamos aquí en Estados Unidos. Movida Hispana USA es el que tienes aquí, el que trabajan aquí en el mismo lugar. Correctamente, Ok. sí, son los que tenemos acá, pero es un equipo gigante. Yanderi, diseñadora de la revista, Gabriela Marrón, que hace un trabajo espectacular en las redes sociales y en toda la generación de contenido. Lo que mencioné, Eduardo, que está en Chile trabajando un poquito netamente con la radio, y todo el equipo que tenemos acá, Ivonne, Luis, Andrea, Valentina, Alba Zaret. Un equipo que se esfuerza mucho en pro de sacar adelante este proyecto, porque empezamos sin tener una sede. Era simplemente todos vernos en un apartamento, a lo que tenemos ahora una oficina con 3 estudios, y donde ya dentro de poco necesitaremos otra oficina porque ya los 3 estudios se nos están quedando muy cortos. Wow. Entonces eso es gracias a la evolución, y que hay gente que no cree que tenemos 2 años en el mercado. Hay gente que cree que tenemos 5, 10, 8 años en el mercado por tantas cosas que hemos estado haciendo. Yeah, excelente. Como una de ellos fue la Copa América que Sí. llegaste a cubrir, ¿verdad? Sí. Ok. Antes de que hablemos de eso, hubo una vez, estás trabajando 3 trabajos. Uno es el equipo necesario para empezar el podcast. Porque Ujú. todavía tienes y quieres hacer esto. Igualmente, hasta cierto punto te llegan los pensamientos que a lo mejor no eres para esto. Correcto. Yo sé que Diego te preguntó un poquito, pero más a fondo, sabiendo que estás ahí, ¿qué es lo que te siguió empujando para que pudieras continuar haciéndolo? Yo sé que eventualmente dijiste, no me puedo mantener caído, ¿verdad? Ujú. Pero una cosa es decir, no menos mantener caído, a que te llegue la que voy a echarle ganas porque esto es lo que quiero hacer y es lo que voy a seguir haciendo. Eso. ¿Te acuerdas el momento? Mira, simplemente el hecho de querer echarle ganas por querer sacarme esa espinita por ejemplo, de la Copa América. Porque tenía esa espina clavada de que no se dio, y de luego saber que había una Copa América acá en los Estados Unidos, era como que tengo que hacerlo como sea. Y esa Copa América estuvo a nada de no darse. Y esto es primera vez que yo lo digo en público, pero la Copa América para Movida Hispana estuvo a esto de no suceder. Ya teniéndolo casi todo, ya teniendo el permiso aprobado por el ente organizativo, por Conmebol, ya teniéndolo prácticamente todo, estuvo a nada de no darse. Simplemente fue por mi creencia, por el querer hacerlo y por poder de convencimiento de esto va a haber números, esto va a resultar. Y en efecto así lo fue. El creérmela de que es posible. Solamente eso. El tener esas ganas que tú no vas y lo compras a la farmacia. Es que naces con eso. El tener la convicción de que sí puedo. Yo sé que aquí se va a lograr algo. Yo sé que aquí se va a conectar algo. Yo sé que aquí se va a desbloquear algo. Y en efecto se desbloqueó. Pero ese momento es netamente hacer el clic y entender de que esto es algo más grande de lo que tú estás pensando. ¿De dónde viene ese tipo de certeza de creer? ¿De tus papás, de tu mamá? Cosas que escuchas, cosas que te ayudan a empoderarte. ¿De dónde viene eso? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es literalmente creerte lo que va a pasar. Mira, principalmente mis padres. O sea, ellos son el motor principal. Mi mamá, de las personas más optimistas del mundo, donde tú puedes, levántate. O sea, tú crees en eso. A ti te gusta eso, hazlo. No tengas miedo, lánzate. Y por parte de mi papá, mira, una persona que ama su profesión, músico, como te decía anteriormente, y es un tipo que persiguió mucho su sueño. Y cada vez que lo escucho hablar, todos los días que hablo con él, descubro algo nuevo. Y es como que entiendo de que buena parte de lo que fue el éxito en su carrera como músico y de lo que ha sido es el perseverar. Porque te gusta esto. Y es algo muy importante y que entiendo y que luego escuchando historias de éxito de otras personas es el no desistir. El que como te gusta tanto y te apasiona tanto, no te vas a rendir. Y por eso la Copa América fue lo que fue para nosotros en Movida Hispana. Porque lo quería tanto, lo deseaba tanto, que era como que yo esto no lo voy a soltar. Imposible que yo lo suelte. O sea, ya estoy aquí montado en este barco. Ya por fin logramos conseguirle el permiso. Vamos. ¿Qué vamos a perder? Nada, ya estamos aquí. Muchas personas quisieran estar aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a arriesgarnos. ¿Qué perdemos? ¿Que nos digan que no? Ok. El no lo tenemos ganado. Vamos por el sí. Estaba viendo tus historias en Instagram cuando ya estabas allá y excelente todo estaba. Pero eventualmente llegaron ciertas partes donde los equipos no cooperaban. Cuando ya había cosas planeadas. Claro. Y literalmente no les hablaban a ustedes, se iban, no se presentaban 2 horas después. Y sí te expresabas porque, o sea, tú eres un profesional. Claro. Y siendo ellos millones que les pagaban y no se presentaban.
¿Por qué decidiste poner esos videos? Tal vez alguien lo mirara de una cadena y ¿por qué se está expresando de los profesionales de esta manera? Sí, bueno, simplemente porque es cuestión de mostrar un poco la realidad, porque al final tenemos el privilegio y el lujo de estar allí y no todo el mundo tiene el honor de tener tan cerca a Vinicius Junior como yo te lo tengo de ti. Por ejemplo, que estamos muy cerca, de tener cerca a Vinicius Junior, de tener cerca a Messi, de tener cerca a todos estos grandes atletas que vemos mucho por la televisión, pero ya humanizarlos, verlos en persona en momentos buenos o momentos malos, cómo reaccionan ante ello. Y ese video se popularizó muchísimo. Mi queja con la selección de Brasil porque no hablaron, porque simplemente siguieron de largo y era simplemente darle a entender a la gente qué está pasando. ¿Cuál es el contexto? Cómo una selección que ha ganado la Copa del Mundo 5 veces, que es uno de los máximos ganadores de la Copa América, pues pasan este tipo de cosas, que fueron malos perdedores, de que no quisieron hablar. Y es eso, porque al final, teniendo redes sociales, hoy en día te enteras de eso. Pero años atrás no te enteras. No te enteras. Por ejemplo, en aquel momento me enteré, Tony Carrasco, repito el nombre de él me comentó, esto me pasó en el Mundial de Alemania 2006. Wow. La selección de Francia no quiso hablar. Pero en aquel momento no había cómo enterarse. No había en redes sociales. Era simplemente él haciendo el reportaje en televisión y Dios quiera que se multiplicara el mensaje. Pero ya en esta oportunidad hay muchas formas de dar a entender qué es lo que está sucediendo. Y claro, la gente me acribilló y me decía es que ellos no están obligados a hablar contigo. Ellos ganan millones, tú no ganas nada. ¿Para qué quieren hablar contigo? Tú no eres importante. Pero es hacerle entender. Es que tú te enteras de lo que él dice por personas como yo que estamos ahí. Igualmente ya tienen el compromiso de estar ahí presentes para hablar con ustedes. Por eso estaban todos, no solamente tú, pero varios reportajes. Muchísimos. Lo que fue la final de la Copa América y ese partido de Brasil contra Costa Rica fueron los partidos donde más prensa yo he estado en mi vida. Wow. Porque Brasil es casi que un continente completo. Y prensa brasileña habían por montones. Y lo que la gente no sabe es que si yo estaba molesto en ese video, los brasileños están peor. Ellos estaban súper indignados, cayéndose a gritos, que yo tuve que salir de ese sitio para poder grabar mi video. Porque de lo contrario no se iba a escuchar absolutamente nada. Wow. Porque los brasileños sí estaban gritándose y peleándose entre ellos por lo que fue, primero, ese empate 0-0 ante Costa Rica. Y segundo, la falta de respeto que significó estar 2 horas ahí parados para nada. Es que pasa ellos saben, es parte del proceso, ¿verdad? Ya saben que tiene que, aunque no quiera uno, igualmente no les favoreció, tiene que estar ahí para enfrentar, digamos, las cámaras, ¿verdad? Correcto, es parte de. Ok, ya se nos está acabando el tiempo, muchísimas gracias. Antes de que nos vayamos, 2026, la Copa del Mundo ya viene. Sí. Tienen planeado, ya están haciendo. Yo sé que ya desde cuándo te estás preparando. Desde hace... Toda la vida. 4 meses. Toda la vida, digamos, pero empezar a hacer todo lo que es logística y todo lo demás. ¿Ya estás preparándote? Sí. ¿Qué se espera de Movida Hispana respecto del Mundial 2026? Bueno, se espera hacer un trabajo arduo donde se espera conectar con múltiples ciudades al mismo tiempo porque van a haber muchos partidos acá en Dallas, van a haber muchos partidos en Houston, van a haber muchos partidos en Miami. Entonces se espera tener un equipo grande, multidisciplinario, donde se puedan cubrir todas las ciudades principales, llamémosle Dallas, Houston, Miami, New Jersey, donde podamos conectar con cada una de esas ciudades y poder tener contenido original hecho desde el sitio, que es lo más difícil, pero se está trabajando para poder lograr esas conexiones y tener esa información allí. ¿Qué otra cosa tú estás trabajando dentro de ti mismo? Yo sé que el deporte es de tu área, pero otra cosa que te llame la atención que quieres, posiblemente otro proyecto que tengas en mente en el futuro para ti. Mira, me encanta la música. Por parte de mi papá, me encanta mucho la música. Ese primer proyecto, ese podcast se llama Cocktail Music. Está todavía en Spotify. La gente lo puede ir a escuchar si le gusta. Me encantaría trabajar un poco más en la música. El poder estar en unos premios Grammy. El poder estar en unos premios Lo Nuestro. El poder hablar con los artistas. Porque más allá del deporte, me encanta la música. Si hay algo que yo disfruto es entrevistar a un artista, a un músico, y eso me apasiona muchísimo fuera del deporte. Entonces me encantaría entrar un poquito más también en el mundo de la música, siempre y cuando se me lo permita, porque el deporte también exige demasiado. Sí. Has entrevistado a personas que tienen una trayectoria muy grande en diferentes áreas, como Ismael Cala, Olga López, Carlos Fraga, Javi Morán. De todas esas personas que has entrevistado, ¿qué es algo que te han dicho que te ha caído, digamos, al corazón o
a lo mejor te motivó más o a lo mejor te abrió los ojos a diferentes cosas? De Carlos Fraga, su perspectiva de vida y también su resiliencia, porque en esa entrevista él estaba afectado de la voz y él tenía que dar una conferencia que la gente había pagado su ticket por verlo. Y él fácilmente pudo cancelar y decir, es que no puedo porque estoy mal de la voz. Pero él decidió, primero, dar la entrevista y segundo, hacer el evento. Porque él no tenía necesidad de darnos la entrevista. Lo hizo porque quiso. Y lo hizo muy bien. Y luego el evento lo hizo mejor. Entonces eso me dio a entender de que cuando a ti te encanta lo que estás haciendo, vamos. No hay excusas. Que estoy mal de la voz. Ok, voy a tratar de que mi mensaje llegue a pesar de que tengo la voz afectada. Pero voy con todo. Y en el caso de Ismael Cala, es el medirse ante uno de los mejores entrevistadores que tiene Latinoamérica. Era un reto gigante yo hacerle preguntas, conversar con él, conectar, que es algo muy difícil y que es algo que tú tienes. Esto que estamos haciendo, el conectar en una entrevista o en una conversación, no es fácil. Y entonces era pensar, ¿cómo conecto con alguien que ha entrevistado presidentes, que ha entrevistado a las personalidades más importantes del mundo? ¿Cómo hago para que esa persona pueda conectar conmigo y de qué manera le puedo hacer sentir de que su tiempo valió la pena? Que es lo más importante de todo. Que el entrevistado sienta que el tiempo que estuvo allí valió la pena. Y me lo llevé y me fui muy satisfecho. Me dio 2 tips muy valiosos. Yo tenía la mala costumbre de presentarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Edwin Prieto Linares. De decir mi nombre muy rápido. Y él me decía, dilo más pausado. Tú utilizas tu segundo apellido. A mí me hubiese encantado utilizar el apellido de mi mamá. Y no lo utilicé. Habla más pausado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Prieto Linares. Di tu nombre. Di tu nombre más lento. Para que la gente lo entienda. Porque todo lo entendí, pero tu nombre es Edwin Prieto Linares. Lo dijiste muy rápido. Dilo más lento. Y yo, perfecto. ¿Qué otro y lo tip? Agarré. ¿Qué otro tip? El hecho de disfrutarte lo que estás haciendo. El relajarte. Que ya estamos aquí, ya estamos conversando. Ya hice la investigación, ya me tomé el tiempo de saber quién eres, de saber de dónde vienes. Disfrutemos lo que estamos haciendo y hacer sentir al otro que lo está disfrutando. ¿Qué tan importante descubriste o cuándo es que descubriste que hacer tarea para la persona que vas a entrevistar se te hace muchísimo más fácil conectarte con ellos? Porque como que hasta, por ejemplo, tú, cuando ya te sentaste, como que ya te conozco, aunque ya te había visto, pero de diferentes cosas que he visto, como que ya tengo, aunque tú no tengas esa conexión, yo la tengo dentro de ti antes de que empiece a hablar contigo. ¿Cuándo descubriste eso para ti? Lo descubrí en la universidad cuando nos decían que si hay algo muy importante es atacar la fuente, investigar la fuente, porque eso es darle respeto a la fuente, a la persona en cuestión. Y ya con el tiempo y con el ejercicio entendí lo importante que era, porque pude ver cómo lastimosamente habían otras personas profesionales que entrevistaban a alguien y no sabían quién era. Wow. Teniendo el tiempo de poder prepararse. Y hoy en día que no hay excusa, donde tienes a ChatGPT, tienes Google, tienes lo que sea, para saber quién es la persona que tienes al lado y no tomarte, así sea 5 minutos, para saber quién es, me parece lo peor. Y no hay nada mejor que eso, de que te lleves esa grata sensación, como me la estoy llevando hoy, de decir, es que Crispín sabe quién soy. Crispín sabe que vengo de Valencia, Crispín sabe que estudié en la universidad, Crispín sabe que llegué aquí con un sueño de Copa América. Eso te hace sentir bien. Y esa es la intención principal tú como entrevistador, que hagas sentir bien a la otra persona, lo que te decía anteriormente, que sienta que el tiempo que estuvo ahí valió la pena. Se reboteado. Se siente bonito aquí. Gracias. Antes de que te deje ir, o sea, yo sé que haces MCing, pero no sé si todavía te dedicas a MCing porque estás haciendo más movida hispana o no, pero todavía te dedicas un poquito de MCing o no. Sí, todavía en los espacios que tengo me sigo dedicando como MC, trabajando, llamémoslo exclusivamente para un banquet hall aquí en la ciudad de Dallas. Evidentemente, si hay eventos que salen por fuera donde tenga espacio, los puedo hacer sin ningún tipo de problemas, pero sí, más que todo eso. Excelente. Antes de que te deje ir, ¿cuáles son todas tus redes sociales, un proyecto o evento que tengas en el futuro, digamos, en 2-3 semanas? ¿Qué sería? Bueno, mis redes sociales, @EdwinPrietoL. Ahí estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook. Me encuentran como Edwin Prieto Linares, principalmente. Y lo que viene para las próximas semanas es publicar mucha información deportiva, conectando con distintas personas para poder sacar información importante del mundo del fútbol, de las grandes ligas.
y luchar por poder conseguir también entrar a lo que es la NBA. Ya será para el próximo año, evidentemente, pero son como que las metas y planes a futuro, tanto corto, mediano como largo plazo. Seguir dando información. Una cuenta que estoy llevando como @movidadeportiva_US, que es como una de las alas de Movida Hispana. Es una cuenta corporativa netamente de deportes, como lo es Movida Deportiva. Está en TikTok, está en Instagram. Y seguir colgando información allí. Que todo lo que vaya sucediendo, tomar el tiempo de sentarse en el estudio, de grabar videos, de publicar contenido y de apalancarme de personas que me nutran también de contenido y de poder llevar todo eso para la gente. Linares con Z. Sí, señor. A veces lo escriben con S. Sí. Ya, es muy interesante. ¿Cuál es una lección que aprendiste cuando empezaste a hacer periodismo que le dirías a la persona tuya más joven que le podría ayudar en su carrera en el futuro? ¿Cuál sería? Ten buen oído. Escucha a la gente que ya ha pasado por mucho. Escucha, aprende. No creas que te lo sabes todo. Escucha. Siempre hay algo que te puedes llevar. Incluso si esa persona te puede caer mal, escúchala. Porque también de lo malo se aprende. Pero lo más importante de todo es que entiendas de que siempre vas a aprender. De que siempre hay algo nuevo que puedas desenvolverte y que no te imaginas lo mucho que tienes que hacer para lograr lo que quieres. Pero lo importante es que no te rindas y que a pesar de que pasas por muchas situaciones, de que quieres tirar la toalla 1000 veces, pues 1001 recógela, póntela y sal hacia adelante. Pero no dejes de luchar por lo que quieres, independientemente pase lo que pase. Excelente. Ahora, esto es un poquito más profundo. Normalmente cuando despierto durante la semana digo algo que escuché hace mucho tiempo que me conmovió, me emocionó mucho. No soy inmortal, soy mortal y un día me voy a morir. No es para espantarme, para entrar en pánico, pero es la realidad de la vida, ¿verdad? Con eso te deseo una profunda y larga vida. Amén. Pero después de que todo ya se ha acabado, ¿qué quieres que piense y que diga la gente de ti, de tu vida? Que fui un apasionado por lo que hacía. De que todo lo que hice, lo hice con amor y con entrega. De que nadie me debe nada. De que nadie me debe nada. De que este tiempo que me tomé contigo, lo hice porque quise. De que en ningún momento hubo una mala intención detrás. Sino de que simplemente fui alguien soñador. Fui alguien que luchó. Fui alguien que apostó por un bien, tanto para él como para su familia. Y que se va de este plano entendiendo de que cumplió su tiempo. Porque todos cumpliremos nuestro tiempo en algún momento. Todos los días hay que agradecer de que estamos vivos. Eso es una realidad. Porque podemos tener planes para mañana, pero muchas veces ese mañana no llega. Entonces, bajo ese valor es que tienes que salir a luchar por lo que quieres. Bajo ese valor de lo que se llama vida, de que muchos los dan por sentado, pero otros están en un hospital luchando por su vida. Es donde tú debes dar gracias. Algo tan sencillo como que desperté en mi cama. No desperté en el hospital. Donde mucha gente día a día despierta en el hospital. Tú despertaste en tu cama. Respiraste por tu propia cuenta y no por una máquina que te tiene conectada. Te paraste a caminar por tu propia cuenta. No con una andadera, con una silla de ruedas. ¡Qué bendiciones! Tienes un techo que te cubre. Porque hay gente que duerme y se despierta por su propia cuenta, pero en la calle. De que puedes ir al refri y comer, porque tienes que comer. De que puedes darte una ducha caliente, si quieres, porque hay gente que solamente puede ducharse con agua fría porque no tiene agua caliente. Entonces, esas pequeñas cositas, que damos por garantizadas y que es normal, no. Son beneficios gigantes. Sí. Son privilegios muy grandes y la gente no lo entiende. Sí, excelente. Son bendiciones, literalmente, porque eso de vez en cuando no lo planeamos, que... Sí. Abre los ojos y que todos tus seres queridos que tienes cerca de ti, todos están todavía, no tienes ni un mensaje de tu teléfono que están aquí todavía ellos. Oh, man, qué maravillosa. Igualmente que por tu cuenta te levantaste, abriste. Bendiciones. Excelentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sabía que iba a ser una excelente plática porque te expresa. Yo sabía que eres un profesional. Igualmente que tienes la licenciatura. Igualmente estudiado en Venezuela y todo lo demás. Igualmente ya había visto tus videos y como las personas que has entrevistado y digo, wow, yo sé que va a ser maravillosa el espacio que vamos a tener aquí, el tiempo que vamos a tener aquí. Y sin duda,
Edwin Prieto Linares, eres un factor global latino. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, Crispín, por la entrevista, por la invitación. De verdad, me siento muy honrado de estar aquí, de sentarme en esta silla donde han estado muchas personas influyentes, importantes para Estados Unidos, latinos, orgullosos y de verdad me siento muy halagado de que me hayas tomado en cuenta y que la gente que lo está viendo se haya tomado el tiempo también de disfrutar de esto. De verdad, agradecido con ustedes. Esto fue otro capítulo de El Factor Global Latino. Acuérdate de suscribirte al canal. En este momento no pierdes nada y tienes muchísimo para ganar. Estas historias impresionantes. Nos vemos para la próxima. Paz.